La historia comienza en las calles silenciosas de Argelia, donde la gente era libre y orgullosa de su identidad. Un día, llegaron barcos extranjeros desde el mar, con armas y nuevas leyes. Dijeron: tu lengua no vale, tu cultura es inferior, tu historia es mentira. Las escuelas cerraron, el árabe fue prohibido, el francés impuesto. A los niños les enseñaron que no eran argelinos, sino franceses. Poco a poco, la gente dejó de hablar y aprendió a callar. No fue solo ocupación, fue asesinato cultural. Y esto solo era el comienzo. Cuando llegaron, no pidieron permiso, trajeron mapas y leyes nuevas. La tierra cambió de nombre, los campos dejaron de ser hogar y pasaron a ser propiedad. Los campesinos, que sembraban trigo, amanecieron sin nada, trabajando su propia tierra, como esclavos. El hambre no fue un accidente, fue una estrategia. Quitar comida, para quitar resistencia. ¿Quién obedecía? Comía poco. ¿Quién preguntaba? No comía nada. Así empezó el control. No con balas, sino con hambre. Y esto solo fue el comienzo. No llegaron solo con armas. Llegaron con palabras nuevas. Dijeron que su idioma era el único correcto. Los nombres antiguos fueron prohibidos. Las canciones se callaron. Los libros se quemaron. En las escuelas no se enseñaba historia, se enseñaba obediencia. Hablar tu lengua era castigo. Recordar tu cultura era peligro. Poco a poco, la gente olvidó quién era. Y cuando olvidas tu nombre, alguien más decide quién eres. Cuando llegaron, no gritaron órdenes, las escribieron en el aire. El miedo caminaba por las calles antes que los soldados. Un castigo visto era suficiente para 1000 silencios. Las noches crecieron largas. Las puertas se cerraron. Los nombres se susurraron. Nadie preguntaba. Nadie reclamaba. Nadie confiaba. Así nació una ley. Sin papeles. Solo terror. Y el pueblo aprendió que sobrevivir era obedecer al principio. Nadie entendía por qué todos callaban. Luego llegó la noche. Soldados en las calles. Puertas golpeadas. Gritos apagados. No buscaban culpables. Buscaban para enseñar miedo. Un hombre era llevado. Sin juicio. Sin nombre. Sin regreso. Al amanecer, el pueblo sabía. Preguntar mata. Las madres escondían hijos. Los hombres bajaban la mirada. El silencio gobernaba. Así nació la ley. No escrita, pero obedecida. El miedo se volvió rutina. Y la rutina se volvió prisión. El miedo no llegaba de noche. Vivía con la gente. No hacía falta gritar. Una mirada bastaba. Los soldados caminaban despacio, para que todos los vieran. Las puertas se cerraban solas. Los niños aprendían a callar. Una pregunta podía costar todo. Una queja desaparecía personas. El castigo no siempre se veía, pero siempre se sentía. Así gobernaron. Con miedo constante. Sin necesidad de cadenas. Al principio, nadie entendía por qué callaban. Las calles estaban llenas, pero silenciosas. No era respeto. Era miedo. El miedo caminaba con uniforme. Un error pequeño. Una palabra. Una mirada. Era suficiente para desaparecer. Las casas aprendieron a cerrar temprano. Las madres hablaban en susurros. Los niños aprendieron a no preguntar. Así gobernaban. No con reyes, sino con temor. Y el miedo
Se volvió. La única ley al principio no eran balas. Era el miedo. Un miedo lento. Que entraba en las casas. Los soldados no gritaban. Miraban. Y eso bastaba. Una palabra equivocada podía borrar a una familia. Para siempre. Las noches eran más largas. Porque nadie dormía. Todos escuchaban pasos. El miedo se volvió ley. Sin documentos. Sin juicios. La gente aprendió a callar. A bajar la mirada. A sobrevivir. Pero cuando el miedo gobierna, algo se rompe por dentro. Y nunca vuelve a ser igual. No solo tomaron la tierra. Tomaron el control de la mente. El miedo se volvió ley. Las aldeas despertaban en silencio. Nadie preguntaba nada. Nadie confiaba en nadie. Un castigo público. Era un mensaje privado. Para todos los demás. Las noches eran largas. Los pasos eran lentos. Las miradas siempre bajas. El miedo no necesitaba soldados. Vivía dentro de la gente. Así gobernaron. Sin hablar. Sin explicar. Porque cuando el miedo manda, la resistencia se apaga. El control ya no necesitaba soldados. El miedo vivía en cada mente. La gente se vigilaba sola. Una palabra mal dicha podía destruir una familia. Las noches eran largas. Y los silencios pesados. Las puertas se cerraban temprano. Los niños aprendían a callar. Antes de aprender a hablar. El castigo no siempre era público. Pero siempre era conocido. Desapariciones sin explicación. Miradas que evitaban preguntas. El miedo se volvió costumbre. Respirar sin permiso parecía un crimen. La vida se volvió obediencia. La obediencia se volvió supervivencia. Nadie confiaba en nadie. El vecino podía delatar. El amigo podía traicionar. El miedo reemplazó a la ley. Y la ley sirvió al miedo. Así gobernaban sin disparar. Así controlaban sin gritar. El silencio hacía el trabajo. La noche escondía la verdad. Y el pueblo seguía viviendo. Solo porque tenía miedo durante años. El miedo había gobernado. Pero algo empezó a cambiar. Los jóvenes preguntaron. Los ancianos recordaron. Y el silencio comenzó a romperse. Las historias prohibidas volvieron a contarse. En susurros primero. La lengua olvidada regresó a los hogares. Como un acto de resistencia. No tenían armas. Pero tenían memoria. Y eso era peligroso. Las calles se llenaron. De miradas firmes. Y pasos decididos. El poder colonial sintió por primera vez que estaba perdiendo el control. Porque cuando un pueblo despierta, ya no vuelve a dormir. No pudieron borrar todo. Porque la memoria vive. La lengua volvió a hablar. Los nombres regresaron. La cultura respiró otra vez. Lo que fue prohibido se convirtió en resistencia. Las heridas no sanaron rápido. Pero enseñaron verdad. Argelia no olvidó. Solo esperó. Y cuando el silencio cayó, la historia habló fuerte. Este no es el final. Es el comienzo. Porque los pueblos que recuerdan nunca vuelven a caer.